Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Hagamos un pequeño recuento de dónde estábamos. Yo creo que el punto más importante donde quedamos es el tema de matriz representante. Y les recuerdo que toda la historia comienza con una transformación lineal T, que va a estar definida desde un espacio vectorial V a otro espacio vectorial W. Este espacio vectorial V, nosotros sabemos que tiene una base que llamamos beta sub V. Este espacio W tiene una base que llama beta sub W. Y una vez que hemos hecho eso, nosotros podemos preguntarnos qué ocurre con qué ocurre con la representación de esta transformación lineal en el espacio R a la N o R a la M, en el cual yo puedo representar B y W a través de sus fases. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que básicamente nosotros tenemos un isomorfismo de coordenadas, y ese isomorfismo de coordenadas nos inyecta este espacio B en algún R a la M, siempre que B sea de dimensión finita, lo que ocurre si tiene una base, y este W en otro R a la M. Y lo que descubrimos hace un tiempo es que el efecto de esta transformación T de pasar de acá a acá tenía un correlato con pasar de vectores en este R a la M a este R a la N a través de una matriz que nosotros llamábamos la matriz representante. Esa típicamente la anotábamos así, la matriz representante en base beta prima de T. Ahora, ¿cómo se encontraba esta matriz representante? La idea era la siguiente, uno partía por decir lo siguiente. Cuando yo tengo un vector B chica que vive en B, como beta B es una base, eso significa, tú lo vas a llamar beta, bueno, en realidad que debería ser beta B y beta W, no beta beta. Yo sé que existe una única familia de escalares lambda 1 hasta lambda m, tales que B se escribe como esta combinación lineal desde i igual 1 hasta m de los lambda i por los b sub i, donde la base de B es justamente esta familia B sub i que yo estoy identificando. Y entonces, cuando yo quiero calcular T de B, me doy cuenta que gracias a la linealidad, eso simplemente es la suma de la ponderación de la combinación que hace, de los efectos que hace T sobre cada elemento de la base. Esto se me transforma en lambda i T de B sub i. Así que si de alguna manera yo quiero saber calcular T, me basta con saber calcular T los elementos de la base y luego combinarlo. Ahora, por otro lado, cada elemento Tb sub i pertenece a W. Y como W tiene su propia base, eso nos dice que este elemento se puede expresar en esa base como combinación de elementos, como combinación lineal de los elementos de la base del espacio que corresponde, o sea, que T de B sub i se puede calcular como la suma desde algún j igual 1 hasta n de, llamémosle mu sub ji. Noten que esto depende de i, porque para cada i los mu sub j van a cambiar, pero acá estoy sumando solo sobre j, de wi, donde wi es igual a wi, perdón, es la base que yo tengo en w. Ahora, conociendo esta expresión, la podemos reemplazar acá, y lo que encontramos al final es que t sub b se puede calcular como una doble suma desde j igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta m, de lambda i mu sub ji por w sub i. Ahora, lo importante es que estos WI están fijos. Son los elementos de la base en W. Estos lambda i son conocidos, pues son las coordenadas
de este elemento B en la base de su espacio, y lo único que cambia son estos MUJ. ¿Se fijan? Estos MUJ son desconocidos por el momento, pero uno puede acá intercambiar las sumatorias y uno se da cuenta, se ve acá, sí, que esto lo podemos escribir así, como la suma desde i igual 1 hasta m. ¿Queremos cambiar las sumas? No, no queremos cambiar las sumas porque ya implícitamente las cambié. Claro, acá en realidad era al revés, porque yo primero estaba sumando sobre i, así que, claro, ahí sumo sobre i hasta m, y sumo sobre j hasta n, que es lo que tengo, que es la expresión que tengo aquí. Y ahora, si uno cambia la sumatoria dejando j fuera, lo que uno encuentra es que, porque esto era de j, eso es de j, uno encuentra que esto se puede escribir como la suma desde i igual 1 hasta m de mu j i multiplicando a lambda i por wj. Ahora, ¿por qué eso nos gusta? Esto nos gusta porque si ustedes miran acá, lo que yo tengo es que estoy moviéndome sobre los i y tengo el j fijo. Entonces, si los i fueran las columnas de una matriz y j representara las filas, lo que tengo acá es la multiplicación de una matriz por un vector, donde el vector es justamente las coordenadas de nuestro elemento original, v, en la base de su espacio. Entonces, ¿cuál es el resumen? Es que, y a su vez, lo que me está generando ese producto es un vector de las coordenadas de ese vector que vive en W en la base de W. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Sería bueno que prendan sus micrófonos porque... Está viendo la parte de la transformación lineal de una matriz representante, ¿cierto? Está sí, como sí, recapitulando. estoy recapitulando la matriz de representante. Ah, ok. Que, Y el otro, si le podía pedir que escribiera un poquito más grande, pero que por lo supuesto, pero es bueno que haya retorno porque si no me siento hablando solo y me desconcentro un montón. ¿Ok? Ya. Entonces, voy a borrar y voy a escribir más arriba lo mismo que teníamos acá. Y básicamente lo relevante es la ecuación a la que llegamos, que encontramos que si yo quiero calcular la imagen de B, yo al final lo que quiero conocer son sus coordenadas en la base de W. Cada vez que yo tengo un vector, si yo conozco de ese vector las coordenadas en la base del espacio, conozco el vector. Entonces, ¿y esas coordenadas por quién van a estar dados? Bueno, esto va a ser naturalmente una combinación lineal. Dijimos que era desde j igual 1 hasta n de las coordenadas que correspondan multiplicado por el elemento de la base que corresponde. Y ahora estas coordenadas que están aquí van a ser unos coeficientes que nosotros llamamos mu sub ji sumados sobre i por las coordenadas de b en el espacio original. Entonces la dependencia en b está solamente a través de los lambda. Eso es lo importante. Y uno se da cuenta que esto que está acá es esencialmente una matriz que tiene esta forma. Que acá tiene uno mu sub 1, 1, mu sub 2, 1, mu sub 3, 1, mu sub j va hasta, el i va hasta m, m1. Y acá lo que tenemos es lambda 1, lambda 2, hasta lambda
n. ¿Ok? Y acá tenemos mu sub 1, 2 hasta mu sub fila 1, columna n. De hecho, acá debería ser columna m, este es hasta m, claro, y este es hasta n. Ahí sí. Ok. ¿Se sigue mejor ahí? ¿Me lo podría dictar que no veo bien los Miren, subíndices? miren, es exactamente lo que está escrito en la... O sea, la matriz no está escrita, pero es lo que aparece en la página 88 del apunte. ¿Ok? Bien, quizás puedo... A ver, espérenme un poquito. Vamos vamos a abrir el apunte. En el 3.8, ¿cierto? Sí. A ver, página 90. Mm, no, no es. Ok. Ok. Y aquí vamos a compartir. Ya, ahí ustedes están viendo el apunte, además del video, ¿cierto? Y básicamente los que les quería mostrar, o quería recapitular este cálculo acá. No sé si ven mi puntero. Ah, ya. Entonces, la idea era recapitular que cuando yo quiero calcular la transformación lineal de f, el valor de f en un vector v, todo lo que yo necesito conocer son las coordenadas de este v en la base del espacio que corresponde y esta matriz representante que me entrega las coordenadas de la imagen en el espacio donde vive la imagen, que es W. Y la gracia es que si yo conozco las coordenadas, el cálculo de la transformación lineal se reduce a calcular la multiplicación de esta matriz por las coordenadas en el espacio original. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, y lo importante de retener es que en esta matriz, básicamente lo que uno hace es que en cada columna de la matriz aparecen las coordenadas del efecto de la transformación sobre los elementos de la base del espacio de partida. Miren, vamos a hacer control Z y lo vamos a hacer como un ejemplo. Creo que fue lo que hice en clase y que parece resultar mejor. Entonces ahora vamos a volver a ver, no sé si eso, no funciona así. Apago esto, ahí aparece la cámara. Y vamos a hacer un ejemplo que es muy parecido al que ya hicimos. Entonces imagínense que ustedes tienen el espacio vectorial V, que está compuesto, generado por la función 1, seno de x, seno de 2x y seno de 3x. Nosotros en clase vimos que estas tres funciones son linealmente independientes. O estas cuatro funciones son linealmente independientes. Y vamos a considerar, de hecho sin el 1, solamente con los senos. Y vamos a considerar W como la función, el espacio generado por coseno de x, coseno de 2x y coseno de 3x. Un ejercicio muy similar al que hicimos en clase muestra que estas funciones son también linealmente independientes. Ahora, entre estos dos espacios hay una transformación lineal que es la función derivada. Y que, si se fijan, cada vez que yo derivo un seno de 2x o un seno de 3x, lo que yo voy a obtener es un coseno de x, de 2x o de 3x multiplicado por una constante.
Pero lo importante es que las derivadas de estos vectores están contenidas en combinaciones de esos vectores. ¿Ok? Entonces ahora, como yo estoy escribiendo IV y W a partir de generados, y yo sé que estos vectores son LI, inmediatamente yo sé que estos vectores son la base de cada espacio, así que no tenemos que, no es necesario que busquemos la base, son directamente ellos. Y ahora, lo que les trataba de recopilar, que realmente me desconcentra mucho no tener retorno, es que si yo quiero calcular D en cualquier elemento de este espacio, como un elemento de B, un elemento en B, un B que vive en B, va a ser igual, por ejemplo, a 2 veces seno de X, más 3 veces seno de 2X, más 4 veces seno de 3X. Ese es un ejemplo, un elemento que vive en B. Y ese elemento que vive en B, sus coordenadas, si yo le calculo las coordenadas, es súper simple porque solo miro qué le pega a seno de X, que es el primer elemento de la base, 2, qué le pega a seno de 2X, 3, y qué le pega a seno de 3X, 4, y ahí tengo las coordenadas. ¿Sí o no? Y ahora lo que yo me digo es, bien, o lo que me dice el teorema es que si yo quiero calcularle D a este operador, en realidad me bastaría con multiplicar la matriz representante de este operador por este vector y yo obtendría las coordenadas de D de B. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Para construir la matriz representante, yo voy a ver el efecto que tiene D en los elementos de la base. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cuánto vale D de seno de X? Eso es, Carla, ya que está acá. ¿Cuánto sería la derivada del seno? El coseno de X. Y si se fijan, coseno simplemente tiene coordenadas 1, 0, 0. Porque el coseno es el primer elemento de la base. Después, cuando yo le aplico D de seno de 2X, aquí estoy viendo el efecto del operador lineal sobre el segundo elemento de la base, eso me da 2 coseno de 2X. Y aquí me digo, pero las coordenadas de este muchacho es 0 en coseno de X, 2 veces en coseno de 2X y 0 en coseno de 3X. ¿Sí? Y por último, cuando yo aplique al tercer elemento de la base, esto va a ser la derivada de seno de 3x es 3 veces el coseno de 3x, así que va a ser 0, 0, 3. ¿Sí? Y ahora, esto que está acá corresponden justamente a los mu j que hablaba antes. Los mu sub j son las coordenadas de los elementos de la base son las coordenadas de las transformaciones de los elementos de la base del espacio partida en el espacio de llegada. Entonces ahora con esto descubro que la matriz representante de D, ¿se ve ahí? Sí. La matriz representante de la matriz D, perdón, del operador D es la matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, que es una matriz diagonal. Así que si yo quiero calcularle ahora D a este elemento, si yo quiero calcular D de B, lo que yo puedo hacer es calcular la matriz representante por sus coordenadas, que las coordenadas eran 2, 3, 4, y esto es igual a decir matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, multiplicado por 2, 3, 4, y eso es lo mismo que decir 2, 6, 12. ¿Sí? Y si se fijan, si yo derivo directamente este elemento, este vector, yo sé que de acá me sale un coseno por 2, ahí está. De este elemento me sale un coseno de 2x,
pero multiplicado por 2, así que ahí está el 6, y de este elemento me va a salir un coseno de 3x multiplicado por 3, que con este 4 se me transforma en 12. Así que si yo quiero encontrar las coordenadas de D de B, todo lo que necesito hacer es multiplicar la matriz representante por las coordenadas de D, y eso me da las coordenadas de la imagen. Y ahora, si yo quiero recuperar cuánto valía D de B, eso va a ser, mira acá mis coordenadas y miro mi base, va a ser 2 veces el primer elemento de la base, más 6 veces el segundo elemento de la base, más 12 veces el tercer elemento de la base. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Gente en la casa? profe. Ok. Bien, entonces, Sí. ahora que queda más claro la idea de qué es lo que estamos haciendo con estas matrices representantes, les recuerdo que la última clase probamos la proposición 38 también, y la 39, que voy a volver al apunte. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la proposición 38? Primero que todo, nos introducía este espacio de transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales, e hicimos cosas súper interesantes. La primera, que era sencilla, era probar que esto era efectivamente un espacio vectorial. Y la segunda, que no era sencilla, era probar que este espacio vectorial es de dimensión finita y que es isomorfo a las matrices. Y esto venía a cerrar una frase que en algún minuto les dije, de que toda transformación lineal era esencialmente multiplicar por una matriz. ¿Ok? Después de eso probamos una parte técnica que es muy interesante, que nos dice que cuando yo tengo la composición de dos funciones lineales, su matriz representante se puede obtener como la composición de las matrices representantes, que eso significa la multiplicación, y que en particular, si yo tenía una función biyectiva lineal, la matriz representante de la inversa yo la puedo encontrar directamente a partir de la matriz representante de la función invirtiendo. ¿Sí? Como que de alguna manera invertir y tomar matriz representante es lo mismo que tomar matriz representante y luego invertir. ¿Cómo vamos hasta ahí, equipo? ¿Sí? Ya, Carla me dice que sí, así que procedemos. Y lo último que vimos era esto del teorema 40, que decía que si yo tenía una matriz, esto lo vimos, ¿no? Teorema 40. Lo dejó como tarea. Ah, lo dejé. Ya, y me imagino que todos la hicieron, ¿no? Silencio sepulcral en el audio. Ok, bueno, la idea acá era probar de que... vamos a probar esto entonces. Vamos a probar, a ver, los que lo hayan intentado les va a servir de refresco. Ok, entonces, hay que probar una equivalencia. El teorema 40 nos pide probar una equivalencia. Voy a volver al video. Y como nos pide probar como nos pide probar una equivalencia de tres cosas, lo que vamos a hacer es el ciclo de implicancia. Entonces vamos a probar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1. El 1 implica 2. Fíjense bien que nos dice que A es regular. Y queremos probar a partir de eso, que entonces cuando yo miro la transformación lineal asociada a esta matriz, que va de K a la N en K a la N, que significa que simplemente al vector X lo transformo en A por X, queremos probar que eso es un isomorfismo. Para probar que es isomorfismo, lo que yo tengo que probar es que es lineal y que es inyectivo y sobreyectivo. La linealidad es obvia, porque nosotros sabemos que multiplicar por un vector es un proceso lineal, ¿sí? Y tiene que ver con que multiplicar matriz por vector es multiplicar dos matrices de distintos tamaños, pero adecuados,
y desde que hablamos de multiplicación de matrices dijimos que la multiplicación distribuía con respecto a la suma. Así que eso era directo. Ahora, nosotros ya vimos antes, en algún teorema que lo puedo buscar acá, era el... yo creo que es el teorema, la proposición 37. Claro, la proposición 37.4 sabemos que es una función lineal de un espacio en sí mismo e isomorfismo sí, solo si es inyectiva, sí, solo si es sobreyectiva. Y en este caso, lo que sale muy barato a partir de que A es regular es probar que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque para probar que T sub A es inyectiva, es equivalente a que el núcleo de esta transformación es solo el singleton 0. ¿Pero qué es el núcleo de T sub A? El núcleo de T sub A son todos los X tales que A por X es igual a 0. O sea, el núcleo de T sub A son las soluciones del sistema homogéneo, de lo que llamábamos el sistema de ecuación homogéneo, y nosotros sabemos que si A es invertible, ¿cuál es la única solución del sistema homogéneo? El 0. Porque en ese caso, cualquier sistema lineal con una matriz invertible tiene solución única, y para el homogéneo es el 0. Entonces, eso nos dice que si A es invertible, esto tiene que ser 0. Súper simple. ¿Ya? Así que efectivamente, si A es regular, la transformación lineal asociada a isomorfismo. Eso era 1 implica 2. Ahora vamos a implicar 2 implica 3. Esta es más interesante porque fíjense lo que nos dice. 2 es que esta transformación lineal es un isomorfismo y ahora queremos probar que entonces las columnas de A forman una base de K a la N. Y esto es interesante porque fíjense que al final lo que estamos probando cuando terminemos la demostración es que hay 3 cosas equivalentes y en particular estamos probando que es equivalente que una matriz sea invertible con que sus columnas formen una base. ¿Sí? Eso es útil para los cálculos, digamos. Bien, entonces, el 2 implica 3. Para 2 implica 3, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que T sub A es isomorfismo. ¿Sí? Y nosotros probamos en alguna proposición anterior que si T sub A es isomorfismo, entonces se tiene que una familia B sub I es base del espacio de partida, en este caso K a la N, si y solo si las imágenes T de B sub I es base en el espacio de llegada, en este caso también K a la N. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que ¿cuál es la base más simple que podemos tomar en K a la N? Los E sub I, la base canónica, ¿cierto? Y fíjense qué ocurre cuando yo calculo T sub A de cualquier elemento de la base canónica. Cuando yo calculo T sub A de cualquier elemento de la base canónica, eso es lo mismo por definición que multiplicar A por ese vector. Y les recuerdo, que cuando yo multiplico una matriz por un elemento de la base canónica, lo que estoy haciendo es seleccionar la columna correspondiente. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que decir A por algo que tiene muchos ceros, un 1 en la posición I, y otros ceros, y lo que hago con esto cuando voy multiplicando por cada fila es dejar solamente viva la columna de índice I. Entonces esto es lo que antes anotábamos como A, todas las filas, columna I. ¿Ok? Entonces, si yo miro esto que está acá, lo que yo estoy diciendo es que cuando tengo un isomorfismo, tomo una base de K a la N, o del espacio de partida, y lo transformo en una base del espacio de llegada. Si yo tomo esta base de K a la N,
lo que obtenga transformado es base de K a la N y lo que obtengo transformado son justamente las columnas de A. Entonces, efectivamente, tenemos que 2 implica 3. ¿Qué es lo que yo quería probar? Yo quería probar que las columnas de A formaban una base del espacio K a la N. ¿Y por qué lo son? Porque las columnas de A son justamente la imagen de los elementos de la base canónica de la base. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó alguna duda en la casa? Bárbara tiene una duda, profe. Parece que no hay duda. Ya. Pero, ya. A ver, Bárbara en el chat me pone que si podemos volver a esto acá. Esto es por definición. ¿Por qué el núcleo de T sub A son todos... ¿Qué es el núcleo? Son todos los elementos que cuando yo evalúo la transformación en ellos, van a parar al 0. Pero en este caso, la transformación es justamente multiplicar por la matriz A. Así que cuando yo me pregunto, ¿qué en el núcleo son todos los X? Tales que T sub A de X, o sea, A por X es igual a 0. ¿Ok? Así que la igualdad de esas dos cosas es solo por la definición de la función que estamos usando. Ahora, lo que es más relevante es por qué esto es solo el 0, porque si estamos suponiendo en ese paso que la matriz es invertible, yo sé que este sistema de ecuaciones tiene solución única. Y como en este caso el 0 es solución, es la única solución. ¿Quedó claro, Bárbara, esa parte? Bárbara, ¿aló? Claro, pero por el chat puede... Debe estar escribiendo porque no le funciona el micrófono, entonces se demora en escribir. Ah, ya. A ver. ¿Mm? ¿Qué dice después? Me dice. Después del x a x igual 0, dice Ah, sol del... solución del sistema homogéneo. Recuerden que el sistema homogéneo son todos los X tales que A por X igual 0. Pero en cualquier caso podrían eliminar eso y da lo mismo. Igual sigue siendo el 0. Era un comentario solamente. ¿Ok? Ya. Y ahora volvamos a 2 implica 3. Si se fijan, en esta demostración estamos reocupando cosas que ya sabíamos. Entonces, en particular, para 2 implica 3, lo que vamos a usar es el punto... no es de ese, es más atrás. Es la proposición 34, los puntos 2 y 3 de la proposición 34. ¿Sí? El punto 3 en particular nos dice que si yo tengo una base en B, entonces tengo una base en la imagen de la función, pero si yo tengo un isomorfismo, la imagen coincide con el espacio, con el recorrido, digamos, con el espacio de llegada, o sea, tengo una base del espacio de llegada. ¿Sí? La proposición 34.3 para F isomorfismo es equivalente a decir una base en la partida implica una base en la llegada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Si yo uso ese resultado previo, yo me pregunto, ¿qué base yo conozco en el espacio de partida, que es K a la N, y la base que conozco son los vectores canónicos? Y eso me dice inmediatamente que la imagen de los vectores canónicos forman una base del espacio de partida. Pero la imagen de los vectores canónicos son justamente las columnas de A. Entonces lo que estoy diciendo es que las columnas de A forman una base del espacio de llegada, que en este caso es K a la N. Que era justo lo que se quería probar. ¿Quedó más claro ahí? Ya, bien. Ahora, por último, 3 implica 1. Para 3 implica 1. Fíjense que lo que queremos probar es que si las columnas de A forman una base de K a la N, entonces A es regular. O sea, queremos ver que si las columnas de A son una base de K a la N, la matriz es invertible.
Para ello, noten lo siguiente. Supongan ustedes que toman un i cualquiera en cada la n y se preguntan por este sistema de ecuaciones. A por x igual y. ¿Ok? A por x igual y es exactamente lo mismo que escribir suma de xy por la columna yésima de a igual a y. ¿Están de acuerdo? Porque cuando yo multiplico por la derecha por un vector, lo que estoy haciendo es combinar las columnas de a. Y las columnas de a. Y esa combinación me está dando origen a otro vector que es y. Entonces, cuando yo miro este sistema de ecuaciones, que es exactamente lo mismo que escribir esto así como si estuviéramos descomponiendo y en esas columnas, si mi hipótesis es que estas columnas forman una base de cada n, lo que estoy diciendo es que para cualquier i que yo ponga, encuentro una única combinación de escalares x, tal que esto pasa. O sea, para cualquier i que yo ponga, existe un único x, tal que este sistema tiene solución. ¿Están de acuerdo? Si en el chat me colocan un sí, con eso ya sé que vamos juntos. Eso, gracias. Estamos de acuerdo. Sí, para que sea más... Que sin feedback es muy extraño hacer clase. Ya. Y si ustedes van al teorema, déjenme ver cuál era, 32 me parece. Si ustedes van al teorema 32 del capítulo 2 de sistemas de ecuaciones, ahí nosotros probamos que una matriz es invertible si y solo si el sistema de ecuaciones A por X igual Y tiene solución para todo. ¿Ok? Así que aplicando el teorema 32 del capítulo 2, podemos concluir que efectivamente 3 implica 1 y habríamos probado el teorema 40. Se fijan, este teorema fue solamente una recapitulación de resultados ya conocidos. Efectivamente, Marco, es como lo de las coordenadas. Estos x y y son las coordenadas de este y en la base que forman las columnas de A. Ya. Ok. Entonces ahora, para continuar con la materia, lo que queremos hablar es de cambio de base. Y lo primero que hay que hacer ahí es una observación que es bastante sencilla. Cuando nosotros calculamos la matriz representante de una transformación lineal, el resultado de la matriz representante que obtenemos depende de la base que fijamos originalmente en el espacio de coordenadas. ¿Están de acuerdo, no? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a hacerlo a partir de un ejemplo. Entonces imaginen que ustedes tienen esta transformación lineal T de R2 en R2, que al vector xy lo transforma en el vector 2x más y, 2y más x. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, la base más natural para R2 es la base canónica, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar la matriz representante en la base canónica de esta transformación lineal, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuánto vale T de 1, 0? ¿Y cuánto vale T de 0, 1? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya se olvidaron de escribirme. Gracias, Gabriela. Y cuando aplico T a 1, 0, fíjense, ¿qué es lo que hace esto? Multiplico por 2 la primera coordenada y le sumo la segunda, así que me va a quedar 4. Multiplico por 2
Porque es 2 por... Ah, perdón, queda 2. Gracias. Porque es 2 por 1 más 0, muy bien. Y acá es 2 por 0 más 1, así que me queda 1. Y por otro lado, cuando le aplico a 0, 1, es 2 por 0 más 1, y 2 por 1 más 0. Y si yo considero, tanto en la partida como en la llegada a la base canónica, eso quiere decir que la matriz representante de T va a ser simplemente el vector 2, 1 y el vector 1, 2 puesto uno al lado del otro. ¿Ok? ¿Qué cosa uno puede notar? Bueno, uno puede notar... ¿Por qué esto me pasa si considero la base canónica en la llegada? Porque en la base canónica yo sé que la coordenada de este vector es 2 en el primer elemento y 1 en el segundo, ¿sí? Porque es la base canónica. Ahora, si ustedes miran esta ecuación, esta matriz, el determinante es 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea, el determinante de esta matriz es distinto de 0. Y si es distinto de 0, entonces esta matriz es regular. O sea, es invertible. Y eso significa, por lo que aprendimos antes, que esta transformación es invertible. Porque vimos en la clase anterior, justamente lo que estábamos recopilando, de que una función lineal es isomorfismo si, solo si, su matriz representante era regular. Entonces, sin tener que buscar la fórmula de la inversa, simplemente saber que su matriz representante es regular, yo sé que la función es invertible. ¿Aquí? Pero, ¿qué pasa ahora si en vez de considerar esa base, nosotros nos hubiéramos preguntado, bueno, ¿qué pasa si consideramos la base, como base la siguiente? Una que es 1, 1 y 0, 1. Esos dos vectores no son colineales, porque este tiene un 0 en esa posición y ese tiene un 1. ¿Sí? Apuntan en direcciones distintas. Si uno lo grafica en R2, uno es el vector que está paradito y otro es el vector que está en 45 grados. ¿Sí? Y les recuerdo que en R2 dos vectores que no son colineales son base del espacio. Así que sé que eso es una base. Y ahora me pregunto, bueno, ¿cuál sería la matriz representante de T en esta base? Entonces, lo que me dice el algoritmo de construcción de matrices representantes es, bueno, calcúlele T a los elementos de la base, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí hay que tener cuidado porque T está expresada en función a cómo describimos los elementos. ¿Eh? O sea, esta T escrita así, 2 veces X más Y, y 2Y más X es cuando Y y X son las coordenadas de la base canónica. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, ese vector escrito así está descrito en su base canónica. Es X veces 1, 0 más Y veces 0, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, pero bueno, en este caso, de todas maneras, cuando miro este vector escrito así, está expresado en su base canónica, así que esto va a ser 2 veces X más Y, eso nos da 2 por 1, 2 más 1, 3, y 2 por Y más 1, o sea, 2 por 1 más 1, así que también nos da 3. ¿Sí? Pero este vector que está aquí también está representado en base canónica. ¿Están de acuerdo? Y T de 0, 1 va a ser, tome la coordenada Y y súmela 2 veces X, o sea, 1 más 2 por 0 es 1, y 2 por 1 más 0 es 2. ¿Ok? Entonces, ahora nos deberíamos preguntar, ¿cómo se escribe este vector en esta base y cómo se escribe este vector en esa base
para obtener la matriz representante en esta base, pues tanto en el espacio de partida como en el espacio de llegada. ¿Me siguen en la distancia? Ok, súper. Ok, entonces, porque en principio yo podría decir, bueno, la matriz representante de mi transformación va a ser 3, 3, 1, 2. ¿Ok? Pero aquí yo tendría que colocar que en el espacio de partida estoy usando beta y en el espacio de llegada estoy usando la base canónica, que le voy a poner un gorrito así como a los tongos, ¿sí? Un gorrito así, que es lo típico para denotar cosas canónicas. ¿Ok? Y yo no quiero eso, yo quiero encontrar la matriz representante de esta transformación, pero en la base dada por estos dos vectores. Entonces, ahora yo me pregunto, bueno, ¿cómo puedo encontrar las coordenadas del vector 3,3 en esta base? Bueno, para eso yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Quiero encontrar un alfa y un beta, tal que 3,3 se escriba como alfa veces 1,1 más beta veces 0,1. Y yo miro y me doy rápidamente cuenta que como este es igual a S y este es igual a S, me basta tomar alfa igual a 3 y beta igual a 0,1. Sí, entonces acá la solución es 3, beta igual 0. Ok, voy a borrar ahí. Voy a borrar hasta ahí para que no se nos pierda la otra matriz. Y ahora, cuando yo pienso en el vector 1, 2, me tengo que preguntar cómo se escribe el vector 1, 2 en la base que tengo acá. Y esta base que yo tengo acá, tengo que encontrar entonces un gamma, tal que esto sea por 1, 1, más un delta que sea por un 0, 1. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, yo miro esto y me digo, bueno, fíjense que S más S me da 2. Y este más este me da 1. O sea, aquí la solución es gamma igual delta igual 1. Naturalmente, yo lo veo súper rápido porque estoy acostumbrado, y no es difícil, pero en principio lo que uno tendría que hacer es escribir el sistema de ecuaciones y pivotear. ¿Ok? Entonces ahora, con eso, lo que le estoy diciendo es que las coordenadas de este vector en esta base son 3, 0, y las coordenadas de este vector en esta base es 1, 1. Así que finalmente la matriz representante en la base beta en la partida, base beta en la llegada de la matriz T es simplemente 3, 0, 1, 1. ¿Se entendió? O sea, básicamente lo que le estoy tratando de demostrar es que acá tenemos la matriz representante en la base canónica. Acá tenemos la matriz representante en esta nueva base. Entonces, es súper importante remarcar que la matriz representante es en función a una base dada. Por lo tanto, no es universal, no es siempre la misma. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿habrá una relación entre las distintas matrices representantes? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Uno podría preguntarse, ¿puedo obtener esta matriz representante a partir de esta acá? Y para ello, ahora, antes de borrar esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, miren. Carla, ya que es la única acá, dígame un vector de 2 dimensiones. 3, 2, súper. Ya, Carla me propone el vector 3, 2. Y, por supuesto, como todo el mundo, cuando pensamos en el vector 3, 2, estamos pensando en el vector 3, 2 de la base canónica. Entonces, en la base canónica, esta es nuestra matriz representante. Entonces, si yo le calculo t al vector 3, 2, es lo mismo que multiplicar por esta matriz, 2, 1, 1, 2, el vector 3, 2, y eso nos da 3 por 2, 6, más 2 por 1, 8.
Y 3 por 1, 3 más 2 por 2, 7. Nos da ese vector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero calcularle usando esta matriz, lo primero que tengo que hacer es describir este vector en esta base. No puedo yo usar la matriz por una base con las coordenadas en la otra. Entonces, si se fijan, en esta base 3, 2 se escribe como 3 veces este menos 1 de este. Porque me queda 3 menos 0 y acá abajo me queda 3 menos 1. Entonces las coordenadas de este tipo en esta base es el vector 3 menos 1. Entonces le voy a colocar un t tilde para decir que estamos en la otra base del vector 3 menos 1. Y para eso tenemos que calcular 3, 1, 0, 1 multiplicado por 3 menos 1. Y eso nos da 3 por 3 son 9, menos 1 nos da 8, 3 por 0 es 0, 1 por menos 1 nos da menos 1. Ahora, si yo tomo este vector y lo multiplico por 8, me da 8, 8. Multiplico este vector y lo multiplico por 1, me da, perdón, por menos 1, me da 0 menos 1. Y si yo sumo esas dos vectores, lo que obtengo es justamente el vector 8, 7. O sea, si yo reconstruyo a partir de estas coordenadas con estos vectores, obtengo este mismo elemento. Y tengo que obtenerlo, porque cuando yo cambio las bases, lo que estoy haciendo es cambiar la descripción del espacio. Pero los puntos del espacio siguen siendo los mismos. O sea, si los devuelvo a sus coordenadas originales, si lo expreso en coordenadas cartesianas, digamos, normales, estándar, tengo que estar refiriéndome al mismo punto. ¿Cómo quedamos? Ya, Gabriela dice que bien. Aline, media perdida. Yasmín, otra vez, ya. Recapitulemos, porque en realidad esto es súper... La pizarra se me hace chica. Sí, vamos a darnos vuelta, ¿ya? Ustedes díganme cómo es, bueno, díganle hola a Carla. A ver. Ya, está difícil darse vuelta, ya lo siento. No, vamos a quedarnos ahí por hoy porque tengo un rollo de cables que preparar, pero para mañana lo vamos a hacer con la otra pizarra. A pesar de que no esté sentado. Miren, sí, lo importante de todo esto es lo siguiente. Miremos este monito. Centrémonos en esta parte de la pizarra. Acá tengo un dibujo de lo que sería el plano, ¿cierto? El punto 8, 7 es 8 para acá y 7 para acá es un punto como para acá. ¿Sí? Una vez que yo fijo el origen que está aquí, ese punto 8, 7 lo puedo escribir de distintas maneras. Lo puedo describir con coordenadas polares, a lo mejor si ya las conocen. Lo puedo describir con las coordenadas cartesianas, que es decir, 8 para acá y 7 para acá. Pero también lo puedo escribir en función de estos dos vectores. ¿De acuerdo? Pero el punto sigue siendo el mismo, no lo cambio. Entonces, si cuando yo le aplico la transformación lineal a cualquier elemento, por ejemplo, el elemento 3, 2, que es el que escogimos, y me dice que es este punto, da lo mismo que yo se lo aplique con la matriz representante en cualquier base. Siempre tengo que terminar volviendo al mismo punto. Ahora, los numeritos pueden cambiar. Por ejemplo, acá el número me da 8 menos 1. Pero eso da lo mismo, porque este 8 menos 1 lo único que me dice es que es 8 veces este vector menos una vez este vector. Este 8 menos 1 es la descripción, pero el punto del espacio, entre comillas, sigue siendo el mismo, siempre. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta es, ahora, ¿por qué yo querría expresar una función lineal en una base que no sea la canónica? Este ejemplo nos terminó funcionando bien. Si ustedes miran acá, esta es una matriz que no es triangular superior. Y sin embargo, cuando yo le calculé en la otra base, me dio una matriz triangular superior. Supongan ustedes que quisieran calcular el resultado de aplicar muchas veces esta matriz. Aplicar muchas veces esta matriz es tomarle potencia a esta matriz.
es mucho más fácil que una triangular superior porque tengo un 0. Y yo sé que las potencias de triangular superior es triangular superior, entonces a veces yo quiero cambiar de base para tener una matriz representante que sea más fácil de manipular. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, el punto importante es que yo puedo cambiar la representación de mi matriz, pero no puedo cambiar el efecto que produce sobre el espacio. Si el punto 3,2, que está como por aquí, mi transformación lineal lo envía acá, no importa las bases que yo use, este punto, cuando yo le aplique, calcule sus coordenadas, le aplique la matriz representante, tiene que venir a parar acá. Insisto, cambian los números porque esas son las coordenadas, son las descripciones, son las etiquetas. Pero el punto del plano sigue siendo el mismo. Eso es lo que les quería mostrar con ese ejemplito particular. ¿Ok? Y si se fijan, Espere, lo que... ¿Aló? perdón, es que estoy perdida con el 3,2 y 3 menos 1. El 3,2 fue de la Carla y el 3 menos 1 fue el que puso usted para explicar No, que no, que iba a parar en el mismo punto. no, que 3,2 y 3 menos 1 son el mismo vector. Si la única diferencia es que 3 menos 1 es este vector escrito en esta base alternativa. Si yo quiero escribir el vector 3,2 en esta base, no es 3 veces este más 2 veces este. Es 3 veces este menos este. ¿Por qué se me da el vector 3,2? ¿Queda más claro ahí? Sí. Porque recuerden, o sea, al final del día, siempre los vectores de K a la n lo estamos pensando como esta lista de coordenadas que se descomponen en su base canónica. ¿Sí? Pero cuando yo cambio de base, yo quiero recuperar esos vectores, por ejemplo, el vector 3,2, como una combinación lineal de estos que están acá. Y en ese caso, para escribir ese vector, la combinación que tengo que hacer es 3 veces este menos una vez este. Entonces, si en esta base yo me quiero referir al punto 3,2, lo hago con las coordenadas 3, menos 1. ¿Sí? ¿Mejor? Bárbara, Yasmín, estaban preguntando. Ok, ya, me dicen que sí. Pero si se fijan, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para encontrar... Ya, Bárbara, no se preocupen. Yo me di una transformación lineal, que era la que teníamos anotada allá. Y me di una base, que está aquí. Y para esta base, en el espacio de partida y de llegada, yo encontré la matriz representante, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Para, usando beta, no la base canónica, encontramos esa matriz representante. ¿Ok? Y ahora, si yo quiero calcular t para cualquier vector de R2, todo lo que tengo que hacer es encontrarle a ese vector sus coordenadas en esta base, y después multiplicar por esta matriz. ¿Ok? Pero, acá lo que estoy haciendo yo es, yo ya tenía la matriz representante, pero si me di una nueva base y la calculé de nuevo, partiendo desde cero. Si ahora yo tuviera otra transformación lineal que yo quisiera expresar en esta base, tengo que de nuevo hacer lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿habrá alguna manera de no tener que estar calculando para cada transformación lineal su matriz representante en la nueva base? Y la respuesta es sí, y voy a borrar la pizarra y vamos a ver el argumento genérico. Y viene lo siguiente, noten por favor algo. Si yo tengo un espacio B, en todo espacio vectorial B hay al menos una transformación lineal que siempre está. Bueno, hay al menos dos. Está siempre la transformación lineal nula, la que vale siempre 0, porque yo sé que en todo espacio vectorial B al menos está el 0. Y está además lo que uno llama la identidad. ¿Qué cosa es la identidad en B? Es la que a todo vector le asigna el mismo vector. ¿Ok? Esta identidad no es solamente una transformación lineal, sino que siempre es biyectiva. Por lo tanto, es siempre un isomorfismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo podría pensar que en B tengo una base, beta,
y que tengo también otra base, beta tilde. Y me podría preguntar, bueno, ¿cuál es la matriz representante de esta transformación lineal en esas bases? ¿Sí? Y de la misma forma que lo calculábamos antes, yo puedo calcular la matriz representante de la identidad en B desde la matriz B a la matriz beta tilde. ¿Ok? Y si al lado yo tengo un espacio vectorial W, de la misma manera que yo tengo una base que voy a llamar beta prima, yo puedo mirar W como una base beta asterisco y mirar la identidad en W, que a un W chica le asigna un W, el mismo. Y de nuevo, acá voy a tener una matriz que va a ir desde beta prima a beta asterisco de la identidad en W. ¿Ok? ¿Qué cosas yo sé? Yo sé que este y este son isomorfismos. Así que eso implica que esta matriz y esta matriz son regulares, porque una transformación lineal es biyectiva si solo si su matriz representante es regular. Y ahora yo puedo hacer el siguiente juego. Supongan ustedes que acá yo tengo B dotado de su base beta, acá yo tengo W dotado de su base beta prima, y acá yo tengo una transformación lineal T. Resulta que yo acá abajo puedo anotar B con su base beta tilde, W con su base beta asterisco, y ahí también voy a tener la matriz T, o sea, la transformación T. ¿Están de acuerdo? Porque ¿qué es lo que pasa? Que las transformaciones lineales, de alguna manera, no les importa cómo yo describo el espacio. Yo las transformaciones lineales las defino sobre el espacio. Por ejemplo, yo defino la derivada como que al seno le va a asignar el coseno. Si el seno es o no parte de la base, a la transformación lineal derivada le da lo mismo. Al seno siempre le asigna el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora resulta que entre estas dos nosotros tenemos la identidad de B y entre estas dos tenemos la identidad de W. Y de alguna manera aquí estamos haciendo un ejercicio de abstracción porque la identidad no hace nada. Pero yo puedo hacer este monito y darme cuenta de lo siguiente, que si aquí yo tengo un B y quiero calcular T de B, bueno, eso es lo mismo que primero tomar B, mandarlo para acá abajo, a eso calcularle T y después devolverlo acá arriba, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, que la gente llama, como que esto es lo que se llama un diagrama, y la gente que hace álgebra dice que este diagrama conmuta, y porque conmute todo lo que quiere decir es lo siguiente, es una forma de decir que T se puede escribir como, a ver, voy a decir que T es, lo último que aplico es la identidad de W a la menos 1, compuesto con T, compuesto con la identidad de B. ¿Están de acuerdo, no? O sea, si yo quiero calcular de acá a acá, es lo mismo que primero calcular, porque esto y esto no hacen nada en términos del espacio. ¿Sí? La identidad es su propia inversa, así que tomar la identidad a alguien lo deja igual, tomar la identidad a la menos 1 a alguien lo deja igual, o sea, eso no hace nada. Pero sin embargo, como nosotros vimos en la última clase, y cuando yo tengo una composición de isomorfismos, o de transformaciones lineales en particular, la matriz representante de la composición y el producto de matrices representantes, lo que me está diciendo acá, porque fíjense que aquí hay una sutil diferencia. Este T de acá, que es el que se da esta vuelta, va cuando yo lo miro con la base B a la base B', beta prima. ¿Sí? Pero este T de acá abajo, que es el que tengo acá entre medio, va con la base beta tilde a la base beta estrella. Entonces lo que estoy diciendo es que la matriz representante en la base de la base beta a la base beta tilde de T es igual al producto de la matriz representante de W de B',
prima a B estrella de la identidad, y ya sabemos que es lo mismo que poner ahí a la menos 1, multiplicado por la matriz representante en la base beta tilde a la base beta estrella de T, multiplicado por la matriz representante de beta a beta tilde de la identidad en P. ¿Sí? Y eso es lo que aparece en su apunte en el borde de la página 91. Lo voy a compartir un segundo. En lo que está acá. Tenemos este mono. Cuando yo miro a B dotado de su base beta B, y va a parar F a W con su base beta W, yo también puedo pensar que F está yendo de B con su base beta prima a W con su base beta W prima. Y es lo mismo para un elemento calcularle F acá arriba o calcularle F acá abajo. ¿Sí? La única diferencia es que cuando yo quiero igualar, tengo que meter entre medio estas identidades para hacerme cargo que estoy mirando las cosas con distintas bases. Pero la gracia es que entonces la matriz representante en una base distinta, tanto en la partida como en la llegada, se puede obtener de la base que yo ya había calculado, premultiplicando y posmultiplicando por estas matrices que corresponden a las matrices representantes de cambio de base, a las matrices de representantes de la identidad en distintas bases. ¿Ok? Ya, yo sé que ahí les puse... Oh, Dios, no sé qué hice. Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Yo sé que les acabo de dar un montón de información, pero lo vamos a hacer, vamos a volver ahora al ejemplo, pero lo que le estoy tratando de decir es que si yo tengo fija una nueva base para el espacio, después todas las transformaciones lineales para las cuales yo ya conocía su matriz representante, puedo calcular la matriz representante de las nuevas bases multiplicando, premultiplicando y posmultiplicando por dos matrices que van a estar fijas. ¿Ok? Ahora, antes de pasar al ejemplo, miren un poquito de nuevo en la página 91, y hay una conclusión muy importante. La matriz asociada a la identidad siempre es invertible. Por lo tanto, si bien las matrices representantes que yo obtengo para mi transformación lineal depende de la base que yo fijo, siempre van a estar relacionadas entre ellas a través de la multiplicación por matrices invertibles. Y eso tiene un nombre. Cuando estudiamos matrices, vimos que cuando yo tomaba una matriz y la podía recuperar a partir de otra matriz, multiplicando por la izquierda y por la derecha por matrices invertibles, eso se llamaba ser similares. Entonces, básicamente, lo que le estoy tratando de decir es que si bien para una misma transformación lineal pueden existir distintas matrices representantes según la base que uno fija, todas esas matrices representantes son similares entre sí. ¿Se entendió la conclusión? Ya. Ahora, para tratar de aterrizarlo, vamos a volver a nuestro ejemplito. Entonces voy a borrar toda la pizarra. Entonces le voy a pedir a Carla que me diga cuál era nuestro... Nosotros teníamos la matriz, la base que estábamos considerando para R2, recuerden R2, y estábamos mirando esta base alternativa, beta tilde igual, era 1, 1 y el otro era 0, 1, ¿no? Perfecto. Ya, esa es mi nueva base. Y ahora lo que voy a hacer es mirar la identidad desde R2 con su base canónica, la voy a colocar acá beta gorrito, a R2 con la base beta. ¿Ok? Entonces, lo que yo digo es, bueno, en este caso, lo que yo me estoy preguntando es cuál es el efecto de la identidad. Yo miro la identidad en el elemento de la base canónica, o sea, en 1, 0. 1, 0, aplicar la identidad me lo deja igual, ¿cierto? Es 1, 0. Y lo que me estoy preguntando esencialmente es cómo se escribe este vector en esta base.
Acá lo podemos hacer al ojo de nuevo, porque uno se da cuenta que cuando a este le resto este, obtengo este. ¿Se fijan o no? Entonces las coordenadas de este vector en esa base, esto es lo mismo que decir 1 por 1, 1, más menos 1 por 0, 1. Así que eso me dice que la matriz representante en la base, desde la base canónica a la base nueva de la identidad, en la primera columna va a tener un 1 y un menos 1. Porque en la primera columna lo que yo tengo son las coordenadas de la imagen del primer elemento de la base canónica en la nueva base. ¿Se sigue? Y ahora yo me pregunto cuánto vale la identidad en el segundo elemento de la base canónica. Bueno, la identidad en el segundo elemento de la base canónica es 0, 1, porque la identidad no hace nada, y me doy cuenta que ese tipo vive en nuestra base. Po. Así que esto es 0 por el primer elemento, más 1 por el segundo, así que las coordenadas de este tipo en la nueva base son exactamente las mismas. Así que acá, y esto me dice que la matriz representante de la identidad en esta base es esta matriz que tengo acá. Que de nuevo, si ustedes hacen 1 por 1 menos 0 por 1, no tiene determinante distinto de 0, por lo tanto es regular, pero eso ya lo sabíamos porque la identidad es un isomorfismo. Ahora, nosotros antes consideramos el cambio de base en R2, estábamos tomando en la partida y en la llegada a esta base, ¿cierto? Entonces, si queremos aplicar nuestra fórmula para encontrar la matriz representante, lo que tenemos que hacer es tomar la inversa a esta misma matriz. Entonces, ahora si yo miro la inversa de esta matriz, de la canónica a la nueva, de la identidad, a la menos 1, acá hay una... No sé si se acuerdan que uno puede como dar vuelta a estos dos. ¿Se acuerdan de esa fórmula de la inversa para de 2 por 2? ¿No? Ya, pero bueno, uno cambia esos dos, que quedan iguales, y estos dos les cambia el signo. Creo que es eso. Vamos a ver. S por S me da 1, perfecto. S por S me da 0. Este por este me da 0. Y este por este me da 1. ¿Sí? Así que esa es la inversa. Y por lo tanto ahora, nuestra transformación lineal era t de xy era 2x más y, 2y más x, ¿cierto? Y dijimos que su matriz representante en la base canónica era entonces 2, 1, 1, 2. Ahora, si no nos equivocamos en ningún cálculo de acá, la matriz representante en la base tilde, entonces lo voy a colocar acá, la matriz representante partiendo con beta tilde y llegando con beta tilde de la misma matriz T va a ser igual a 1, 0, 1, 1, la matriz del cambio de coordenada en la llegada a la menos 1, multiplicado por la matriz original y multiplicado por el cambio de coordenada en la partida. En este caso, tanto en la partida como en la llegada estamos haciendo el mismo cambio de coordenadas, por eso aquí queda más fácil. Y bueno, hagamos este calculito. Cuando yo multiplico esto por esta matriz, lo que hago es coger la primera fila, así que me queda 2, 1, porque me queda eso sí, 2, 1. Y cuando multiplico esta fila por esta matriz, lo que hago es sumar, así que me queda 3, 3. Así que el resultado es esta matriz por esta de acá. Entonces, esa por esa me queda 2 menos 1, eso me da 1. Esta por esta me da 0 por 2, 1 por 1, 1. Esta por esta me da 0. Y esta por esta me da 3. Que si Carla verifica, tengo la impresión de que era exactamente lo que habíamos encontrado antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que si yo en vez de esta transformación lineal tengo otra, por ejemplo, tengo, lo voy a escribir acá, t tilde de xy, que hace, no sé, 2 veces x más 3 veces x más y, la matriz
representante en la base canónica de esto es simplemente 2031. Si yo quiero encontrar ahora la matriz representante de esta transformación en esta base, bueno, cambio esta matriz por esta de acá y multiplico, porque yo ya encontré los cambios de base correspondientes. Entonces ahora, cuando yo ya tengo los cambios de base correspondientes, para cualquier transformación lineal, el cambio de base va a ser siempre, van a estar fijas estas dos matrices, y solamente va a cambiar la matriz representante de la base canónica. ¿Qué opinan, chiquillas en la casa? ¿Se siguió? Sí, está más claro. Ya, lo repito porque me lo pide Bárbara y con esto estamos cerrando por hoy. A ver, tratemos de fijar los conceptos. Concepto número 1, espacio vectorial. Tenemos nuestro espacio vectorial, que si ustedes recuerdan, lo definimos hace mucho tiempo y vivía feliz de la vida antes de hablar de base y coordenada y todo eso. Después de eso, introdujimos el concepto de base. ¿Y qué es una base? Una base es simplemente una manera de describir el espacio. La base canónica es la forma más natural, por ejemplo, para RN, pero hay otras. Pero el espacio sigue siendo el mismo, yo lo puedo describir de distintas maneras. Dicho de otra forma, una mesa, yo puedo decir mesa, puedo decir cómo se diga en inglés, cómo se diga en francés, cómo se diga en alemán, cómo se diga en italiano, pero sigue siendo el mismo objeto. En el espacio vectorial pasa lo mismo. Piensen ustedes en el idioma como una base de la descripción del mundo, pero los objetos siguen siendo lo mismo. Entonces, de alguna manera, estas matrices de acá, de cambio de base, son los traductores. Y una vez que yo tengo mi traductor de mi diccionario, digamos, de inglés a español, y de español a inglés, cuando yo quiero transformar algo, lo transformo, ya no tengo que cambiar el diccionario. Una vez que conozco el diccionario, ya hice harta pega. Puedo cambiar todas las palabras que yo quiera. ¿Se entiende? Entonces eso es como conceptualmente. Ahora, en la práctica, lo que hicimos acá fue encontrar la matriz representante de la identidad, que es la forma de cambiar de base en R2, desde la base canónica a esta base que está aquí. Y para ello hicimos lo que siempre hacemos para encontrar matrices representantes de transformaciones lineales. ¿Qué significa? Significa, bueno, miro lo que hace mi transformación lineal a los elementos de la base, y después describo el resultado en la base que yo quiero representar. El resultado del vector 1, 0, pero el vector 1, 0 no se escribe una vez este y 0 veces este en esta base. El vector 1, 0 para esta base es el vector 1, 1. ¿Sí? Porque recuerden que siempre las coordenadas lo que me dice es cuánto le pongo de cada vector de la base. ¿Ok? Entonces, repito una vez más, como siempre, veo el efecto de la transformación lineal y después pongo ese resultado en la base nueva, y eso me da las columnas de la matriz representante. ¿Sí? Esto que está acá es la descomposición del primer vector de la base canónica. Esto que está acá es la descomposición del segundo vector de la base canónica en las nuevas coordenadas. Una vez que conozco eso, como nosotros en el ejercicio anterior pusimos la misma base en el espacio de partida que en el espacio de llegada, no necesitamos encontrar otra matriz representante de la identidad, sino que simplemente tomar la inversa a esa que ya tenemos, que fue lo que hicimos aquí, que lo hice también de nuevo, porque un problema chico ustedes siempre pueden pivotear, o sea, no se angustien si es como, oh, hizo magia, no. Pero una vez que yo conozco esas dos matrices, si yo quiero encontrar la matriz representante en la nueva base, todo lo que tengo que hacer es multiplicar esas dos matrices por izquierda y por derecha por la matriz representante en la base canónica, o la matriz representante en la base que yo partí. Y cuando hago esa multiplicación de matrices, vuelvo exactamente a lo que habíamos encontrado antes cuando calculamos directamente la matriz representante de esta transformación en esa base. ¿Quedó más claro, Bárbara? Ya, fabuloso. Bueno, igual creo que la clase de hoy partió un poquito más lenta. Me costó acostumbrarme a esto de no verlos. Pero creo que terminó mejor. Y lo importante es que con esto estamos cubriendo la parte más importante del capítulo 3. Quedan 3 secciones chiquititas.
tres secciones chiquititas que son el espacio columna, el espacio fila, pero esos son realmente no importantes. La única sección que es realmente importante, que me gustaría recapitular, mencionar ahora, y lo voy a hacer mirando el apunte directamente, es lo que está acá, que es la relación con sistemas lineales. ¿Ok? Entonces, solo para cerrar el capítulo 3, les recuerdo que sistemas lineales es el estudio de la ecuación matriz por vector igual otro vector, que es lo que estamos viendo acá, A por X igual B. Pero con todo el lenguaje que nosotros tenemos, nos empezamos a dar cuenta de que, ¿qué significa que esta ecuación sea incompatible? Bueno, que no tenga solución significa que este B no pertenece a la imagen de la transformación lineal asociada a A. Por otro lado, sabemos que si esta transformación lineal A por X es un isomorfismo, esto acá va a tener solución única. Y por otro lado, esto lo encuentro interesante, cuando miramos el sistema homogéneo A por X igual 0, lo que estamos mirando en el lenguaje de espacios vectoriales es el núcleo de la transformación lineal asociada a A. Y como ese núcleo es un espacio vectorial, de ahí que nos viene esta cuestión de que cuando teníamos variables libres en los sistemas de ecuaciones, no sé si se acuerdan, que teníamos una cantidad de variables libres y que si bien yo tenía dos vectores generadores de las soluciones de la ecuación lineal, yo podía combinarlo y seguía teniendo soluciones. Es porque era un espacio vectorial. Ahora, lo que es más interesante es que si uno mira esta ecuación y uno tuviera una solución para él, que podemos llamar X sub P, entonces cualquier combinación de los elementos de la base del kernel sumados a X sub P también va a ser solución de esto. ¿Por qué? Porque es A por X sub P más A por algo que pertenece al kernel, o sea, queda cero. Y eso nos dice que de alguna manera las soluciones, que cuando tengo un sistema lineal compatible, la cantidad de variables libres que me quedaba en el sistema lineal compatible cuando tenía infinitas soluciones era exactamente la dimensión del núcleo. ¿Ok? Pero esa dimensión del núcleo no es otra cosa que la cantidad de filas que quedan con cero cuando uno pivotea. ¿Por qué? Porque por el teorema núcleo-imagen, les recuerdo que la dimensión del núcleo lo puedo despejar como la dimensión del espacio partida menos la dimensión de la imagen, y la dimensión de la imagen es justamente la cantidad de filas linealmente independientes que se corresponde con la cantidad de filas que quedan distintas de cero después de pivotear. ¿Sí? Ya, de nuevo, es un montón de información, pero por favor les pido que lean esta sección que es muy cortita y que reflexionen en ella y traten de hacer ustedes mismos la conexión entre lo que vimos en todo este capítulo de espacios vectoriales con lo que ya habíamos visto en el capítulo de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Bien. Con eso damos por terminada la clase de hoy. Mañana tenemos clase de nuevo, también a las 12. Mañana, a partir de mañana, ya vamos a comenzar a ver el capítulo siguiente, que es el capítulo de ortogonalidad, que es un capítulo muy cortito. De hecho, yo creo que podríamos ver este capítulo completo esta semana. Y empezar con el capítulo de valores y vectores propios la próxima. Esa es como mi intención. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo avanzamos. Bien. Ya, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? Yo, Ah, eh, ¿están preocupados por la sumativa? sí, voy a preguntar por la prueba hasta dónde entraba, si el capítulo 4 también entraba en la No, sumativa. no, no, no. La sumativa 2 va a ser hasta aquí, hasta el capítulo 3, pero incluido los sistemas de ecuación, o sea, lo que quedó pendiente que es tarea para ustedes, no es para nada difícil. Es leer, hacer algunos calculitos y todo. Y por supuesto, si tienen preguntas pueden consultarme. Pero la sumativa entra hasta acá. El capítulo 4 y el capítulo 5, que son lo que queda del curso, van a ser parte de la sumativa 3, que va a ser presencial. Que va a ser en marzo, en la fecha que les informé, no me acuerdo bien ahora. Okay. ¿Tienen alguna otra consulta?
Este video también lo va a subir a su canal de YouTube. El video también va a estar disponible, incluido. Voy a ver si puedo editar el principio. ¿Ya? Que estaba demasiado desconcertado de no verlos. Eso. ¿Alguna otra consulta? No, ¿No? profe, gracias. Ok, bueno. Que tengan todos, Yo sí. todas. ¿Sí? Sí, es que si es que terminan las otros dos capítulos por internet, cuando volvamos a clase, ¿vamos a tener clase o como repaso y cosas, talleres? No creo que terminemos los otros dos capítulos, porque el capítulo 5 es engañoso. Se ve cortito, pero tiene desarrollos súper largos. Entonces, no creo que lo terminemos la próxima semana. Yo creo que requerimos más que eso. Pero puede ser que... Pero sí, o sea, en caso de después en marzo no pasaría más materia, digamos. O sea, la materia del curso es lo que está en el apunte nomás. No. ¿Sí? Ya. ¿Ok? Y claro, no, o sea, igual yo creo que es mejor programar las menos clases posibles para marzo. Ojalá nos falte una o dos nomás, porque no sabemos qué tan real va a ser hacer clases en marzo. Puede ser que siga tan todo convulsionado como ahora. ¿Ok? Súper, duper. Ya. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Que tengan una linda tarde. Y eso. Saludos. Gracias. Vamos a parar.